Shalom, hermanos. Hoy queremos iniciar en este día el tema de estudio y me gustaría que alguien nos ayude con la oración de inicio. No sé si Juan nos puede ayudar con la oración, por favor. Sí, hermana. Gracias te damos, Padre Celestial, amado Yeshua, por poder celebrar este día de Shabbat juntos. Te rogamos nos bendigas en este día a cada uno de los hermanos y de las hermanas en esta comunidad y en todo tu pueblo alrededor del mundo. Te rogamos por el hermano que nos va a dar la enseñanza para que guíes sus palabras y podamos entender cada día más de tus enseñanzas. Te bendecimos, Yeshua, y te damos gracias. Amén. 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 Bien, hermanos, hoy me ha tocado a mí presentar el tema sobre los profetas. Es un tema muy importante y muy delicado en tratar, ¿no? Hay muchas opiniones respecto a esto, pero vamos a enfocarnos como hebreos en lo que dice la palabra sobre este don profético, ¿no? De las personas. Y hoy quiero empezar este segmento que vamos a compartir con varios hermanos en varios Shabbat y vamos a iniciar nosotros. El hermano Gamaliel también va a presentar su parte hoy también. Y antes de nada quiero presentar primero el significado de lo que es la palabra profeta, ¿no? Esta palabra viene del griego profetes, que significa mensajero o portavoz de otro. Dentro del contexto de las escrituras hebreas, en el Tanakh encontramos la palabra Neví para señalar a un profeta. La palabra Neví se encuentra unas 309 veces en el texto hebreo bíblico, es decir, a lo largo de todo el Tanakh. Por eso el nombre Tanakh, siendo un acrónimo, está compuesto de 3 partes, y una de ellas es Nevi'im, que significa los profetas. El término profeta se refiere a una persona que sirve como intermediaria entre la divinidad y la humanidad, es decir, alguien escogido por Elohim para comunicar algo a las personas. El profeta tiene una relación directa con Elohim, y la misión de este profeta es comunicar las revelaciones y la palabra de Elohim a las personas, hablando en su nombre. El profeta es el intercesor por el pueblo delante de Elohim. Por su capacidad de interpretar la historia desde la perspectiva de Elohim, se dice de él que tiene el don profético. También se utiliza el término profeta para señalar a alguien que predice acontecimientos futuros basados en señales o en una revelación sobrenatural, que son las visiones y los sueños que vienen de Elohim. Con esta corta introducción iniciaré esta presentación tomando como base un verso del Brit Hadashah que está en Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Debemos saber que cuando hablamos de un profeta, este puede ser verdadero o puede ser falso. Recordemos con lo dicho en un principio, que los verdaderos profetas eran portavoces de Elohim verdadero. En el Tanaj podemos encontrar 3 palabras que significan profeta, como son la palabra Roé, Neví y José. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 29:29, que dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en los libros de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del Gad vidente. Ahí podemos ver estas tres palabras, ¿no? que representan esto, ¿no? El significado es profeta o vidente. Y en Primera de Samuel también, en Primera de Samuel 9:9, antiguamente dice: cualquiera en Israel
que consultaba a Elohim decía, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se le llamó profeta, así dice la palabra. Este término vidente aquí en Samuel recalca el medio por el cual el profeta se comunicaba con Elohim. Veamos otro ejemplo para poder entender claramente que la palabra profeta, Neví, significa y quién es un verdadero profeta de Elohim. ¿Qué significa, no? Un verdadero profeta. Revisemos la historia de Moisés y su hermano Aarón. Cuando Moisés se excusó, no sé si muchos recuerden esta historia, cuando se excusó delante de Adonai, alegando que él no tenía esa capacidad para hablar claramente y confrontar a Faraón, a que dejara salir a su pueblo de Egipto. Entonces Adonai escogió a Aarón para que fuese el portavoz delante de su pueblo y de Faraón. Esto lo podemos ver en Éxodo 4, del 15 al 16, que dice, tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Y en Éxodo 7:1 también podemos ver, Adonai le dijo a Moisés, mira, ante Faraón tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces nos queda muy claro que un profeta es quien habla en nombre de otro como si fuera él mismo. Pero sabemos también que en este mundo hay muchos pueblos y naciones adoradores de otras deidades, que tienen a sus profetas, los mismos que han sembrado mucha confusión. Todos estos profetas, estos visionarios, soñadores, intérpretes, todos estos dirigentes pretenden hablar en nombre de Elohim, creador. Por tanto, es nuestro deber como hebreos es nuestro deber como hebreos estudiar y escudriñar, investigar nuestras escrituras, conocer todo lo que el Tanaj y el Brit Hadashah nos ofrece. Y solo de esta manera poder adquirir la habilidad y destreza para poder saber quién sirve a Adonai, el único Elohim de Israel, y quién no lo hace, ya que estos se disfrazan como si fueran siervos de nuestro Elohim, ¿no? Vamos a ver algunas características de los profetas de Israel. En la tierra de Israel los profetas se diferenciaban de los existentes de otros pueblos paganos por las siguientes características. Primero eran ellos llamados directamente por Elohim, y varios de ellos cuentan con claridad su misión e incluso su desconfianza inicial al seguir el llamado. Son personas que tienen una experiencia con Elohim y hablan en base de sus experiencias vividas por ellos. Por ejemplo, tenemos a Abraham y a Moisés, que fueron llamados directamente por Elohim. A Abraham Elohim le dijo que saliera de la tierra, de donde estaba él, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que él le iba a mostrar. Le prometió que sería una nación grande. En él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la palabra que le dijo Elohim a Abraham. Moisés también fue llamado cuando cuidaba el rebaño de su suegro. Se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego ardiente, siendo la primera vez que nos muestra la escritura en que Elohim viviente se presenta a alguien dando a conocer quién es él. Ejieh, Asher Ejieh, seré el que seré. Y esto lo podemos ver nosotros en Éxodo 3:14. Ahí está escrito. Por eso no es de extrañar que Moisés sea considerado como la cabeza del linaje de los profetas, pues conoció a Elohim Adonai cara a cara, como lo expresa Deuteronomio 34:10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien Adonai conocía cara a cara. Otra característica de los profetas, de los verdaderos profetas, eran hombres de palabra, no eran adivinos, porque interpretaban la historia desde la perspectiva de Elohim, y de esta manera comunicaban al pueblo, a los gobernantes y sacerdotes de Israel, para de esta manera guiarlos al arrepentimiento delante de Adonai. Tercero, eran verdaderos creyentes que conocían y vivían acorde con la palabra de Adonai.
Sus palabras eran del todo coherentes con sus obras y con los demás profetas anteriores. Nunca ellos iban en contra de la palabra de Elohim, nunca se iban en contra de lo que los profetas, los primeros profetas habían dicho, ¿no? De parte de Elohim, nunca se iban en contra de ellos. Cuarto, eran intercesores por el pueblo ante Elohim, intercedían por ellos, ¿no? Hablaban para interceder por el pueblo de Israel. Bien, hermanos, hoy vamos también a dividir este gran tema en dos partes, como les dije en un principio. Varios hermanos van a compartir más de este tema y voy a iniciar con la primera parte, en donde vamos a aprender a conocer y así poder discernir quién es un verdadero y un falso profeta, de tal manera que podamos enfocarnos en lo que las escrituras nos enseñan sobre quién habla de parte de Elohim, de Israel, y quién no lo hace. Así que no nos perdamos los próximos temas, los próximos Shabbat sobre que vamos a hablar, ¿no? Algo muy importante. Una de las preguntas que podemos plantearnos aquí, ¿por qué un profeta es falso, no? Podemos hacernos esa pregunta, ¿por qué un profeta es falso? En respuesta podemos decir que es falso porque presuntamente habla en el nombre de Adonai, cuando Elohim nunca lo envió a hablar en su nombre. Y esto lo podemos constatar en el libro de Deuteronomio 18, del 20 al 22, que dice: pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado a decir, o si habla en nombre de otros Elohim, ese profeta morirá. Y así dice, y si dice en su corazón, y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Adonai? Si el profeta habla en nombre de Adonai y no puede, y no sucede si ni se cumple la palabra en que Adonai lo ha dicho. Tal palabra, el profeta lo ha dicho por presunción, así que no le tengas miedo. Está claro que un falso profeta es aquel que dice hablar palabra en el nombre de Adonai, pero él no le ha hablado. En este pasaje que acabo de leer, no se refiere de ninguna manera a alguien que exprese sus opiniones personales, ¿no? Lo que ellos creen, sino se refiere a personas religiosas o tal vez tienen alguna autoridad en algún grupo religioso, en alguna congregación, y dicen representar al Elohim aquí en la tierra, afirmando que Él les ha hablado, o que las doctrinas que ellos enseñan vienen de Adonai. Porque hay muchas personas que dicen que enseñan la verdad usando la Biblia, predicen, interpretan lo que va a ocurrir, y la palabra de la instrucción es clara. Si no sucede ni se cumple la palabra, no tengas miedo. Y algo más grave nos dice la palabra respecto a personas que hablan en nombre de otro Elohim, ¿no? No solo hay que tenerles miedo, no solo no hay que tenerles miedo, ¿no? Cuando no se ha cumplido lo que ellos han dicho, sino incluso dice que hay que matar. Pero sabemos que hoy no podemos hacer eso, porque no estamos en la tierra de Israel. Pero nosotros como hebreos debemos alejarnos lo antes posible de tales adoradores, porque ellos adoran otras deidades, y no recibir nada de lo que dicen ellos en nombre de sus ídolos. Pero lamentablemente, algunos creyentes en el único Redentor de los hebreos, en lugar de esperar palabra de Adonai de personas de su mismo pueblo, van a escuchar a otras personas, van a escuchar a cristianos, adoradores de la Trinidad que pretenden servir al único Elohim. Yeshua ya nos advirtió de esto, que van a llegar muchos falsos profetas, y ahora lo estamos viendo, tanto del cristianismo como también del mesianismo y del judaísmo. En Mateo 7:15 nos dice Yeshua: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, lobos rapaces, ¿no? Y en Zacarías 13, del 2 al 4, dice: en aquel día, dice Adonai de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre de Adonai. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre
y su madre lo apuñalarán. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. El profeta Zacarías nos dice claramente también que un falso profeta es aquel que enseña mentiras en el nombre de Adonai, enseñando doctrinas que Elohim nunca dio. Estos falsos profetas son los que se levantarían en los últimos tiempos y engañarían a muchos. En Mateo 24:11 dice, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Este texto que acabo de leer ya se cumplió en los días de Yeshua, pero en la actualidad también nos ayuda a nosotros, como hebreos, a conocer nuestra historia, de esta manera no volver a cometer los mismos errores del pasado, los errores que cometieron nuestros antepasados. Ahora vamos a ver unos versos en Ezequiel de mucha importancia y que demuestra una vez más quiénes son los falsos profetas que enseñan al pueblo. Eso está en Ezequiel 13 del 1 al 9. Y vamos a leerlo ahora. Después recibí este mensaje de Adonai: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra de Elohim. Esto dice Adonai, soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y que no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, esos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día de Adonai. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es de Adonai, aunque Adonai nunca los envió. Y todavía esperan que Adonai cumpla las profecías de ellos, ¿no? ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones? Si ustedes afirman este mensaje es de Adonai cuando yo ni siquiera les he hablado, por lo tanto, esto dice Adonai, soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice Elohim soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy Elohim soberano. Aquí vemos una advertencia, un juicio tremendo, ¿no? Para las personas que quieren hacerse pasar por profetas o inventarse cosas y creyendo que son, diciendo ellos que son enviados de Elohim. Queda claro entonces que en la mayoría de los casos, cuando Elohim se dirigió a los hombres para dar un mensaje, lo hizo a través de una persona, un hijo de Adán, que a veces fueron llamados por su nombre, otros fueron llamados como mensajeros, como enviados, profetas, siervos, etc. Un dato muy importante que quiero mencionar es que esas personas enviadas de parte de Adonai para dar un mensaje a otros tenían que enfocarse en el mensaje. Importante eso, ¿no? Enfocarse en el mensaje, enfocarse en a quién iba, de quién venían ellos, ¿no? De parte de quién venían ese mensaje, como también a quién iba dirigido, más no en sí mismos, ¿no? Ya que ellos solamente son un canal de conexión entre Elohim y las personas. No tenían que en ningún momento enfocarse en ellos, tal vez creerse superiores a los demás, tal vez vanagloriarse. Siempre ellos debían considerarse siervos, no servidores, que iban con un mensaje de parte de Elohim. En Isaías 6, del 8 al 9, dice, después oí que Elohim preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Esta profecía podemos verla muy claramente cuando en Mateo Yeshua reprende a sus discípulos, ¿no? No sé si alguien recuerda esta historia. Les responde, Yeshua les responde a sus discípulos a la pregunta del por qué él hablaba en parábolas a las multitudes, ¿no? Y la respuesta de Yeshua
fue que solo a ellos se les concedía ese privilegio de entender el misterio del reino de los cielos, pero al resto no. Pero aquí surge una pregunta que quizá muchos nos hemos hecho. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Que quede claro que estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel, no estamos hablando de gentiles. Lo primero que debemos entender es que solo existe un pueblo escogido por Elohim. A ese pueblo les dio ese conocimiento de quién es Él y cuáles son sus leyes que guían su reino. Y sobre todo había ese interés, esa necesidad de ellos de conocer y acercarse más a su Hacedor. Pero había también un grupo que no tenía quizá ese interés para servir a Elohim de sus padres. Tenían sus propios intereses y habían endurecido su corazón. Por eso Yeshua dijo que el que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Es así como si comparamos, si hacemos esa comparación de cómo la mayoría del pueblo estaba en ese momento, ¿no? Que no le interesaba, que desconocía, que escuchaba, pero no entendía, no sabían nada y no tenían aún más ningún interés por el conocimiento de la verdad. Asimismo son los falsos profetas, que creen saber, tener revelación de parte de Elohim, pero pero no lo tienen, porque inventan sus propias profecías, ¿no? Siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada. Por otro lado, cuando nos referimos a los falsos y mentirosos profetas, no podemos tampoco decir que ellos no son investigadores de la Escritura, porque sí investigan, y que no son personas del pueblo de Israel, porque sí lo son. Ezequiel lo está diciendo, ¿no? Que son profetas de Israel. Pero esto es al ser guiados por su deseo interior, como decía anteriormente, de darse a conocer, de creerse superiores, de vanagloriarse. En su imaginación se confunden y creen que ellos son enviados en el nombre de Elohim para dar un mensaje. Claro que escudriñan, como dije anteriormente, escudriñan la Escritura para encontrar tal vez alguna luz especial, ¿no? Algún mensaje que a ellos les parece o que a ellos les conviene decirlo de parte de Adonai. Quieren enviar a su pueblo tal o cual mensaje y de esta forma se consideran bendecidos con el favor divino de tener ese don profético, con lo que ellos creen que entendieron de la Escritura o supuestamente descubrieron esta gran revelación. Aunque parece que aciertan algunas veces, porque sí lo hacen, como dice en Deuteronomio 13, ¿no? Que si acaso se cumple el prodigio anunciado y él te dice, o sea, él dijo algo, se cumplió, pero a más de eso te dice, vayamos tras deidades, tras ídolos que tú no conoces y sirvámosle, no debemos prestar oído a esas palabras de tal profeta o soñador, visionario, porque seguramente Elohim va a permitir todo esto para probar el corazón de su pueblo, para ver si en realidad nosotros amamos y servimos a Adonai, nuestro Elohim, de todo corazón y con toda nuestra alma. ¿Sí? Eso va a ser como una prueba para nosotros. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que dice en Ezequiel 14:9. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, Adonai, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Para poder entender un poquito más este verso, quiero compartirles, hay una historia en Primera de Reyes 13, donde un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes de Adonai, en el momento que Jeroboam se disponía a quemar incienso en ese altar. Recordemos que Jeroboam era rey de la casa de Israel, de la tribu del norte, ¿no? Cuando el reino se dividió, este profeta comenzó a hablar en contra del altar, diciendo que un descendiente del rey David, que el rey Josías, iba a sacrificar sobre ese altar a los sacerdotes, que sobre ese altar queman incienso y que en ese lugar, en vez de quemar incienso, se iban a quemar huesos humanos. Y como señal de ese mensaje, ese altar se haría pedazos y sus cenizas se esparcirían. El rey Jeroboam, lleno de ira, quiso detener al profeta, pero a este se le secó el brazo y no lo podía doblar. Pero luego el rey se arrepintió,
un arrepentimiento momentáneo, quizá, ¿no? Porque él siguió haciendo lo malo después. Y pidió al profeta que intercediera por él a Elohim, pero él y su brazo fue restaurado, ¿no? El profeta pidió y su brazo fue restaurado. El rey, en agradecimiento, invitó al profeta a su palacio a comer. El varón de Elohim le respondió que aun si el rey le diera la mitad de su reino, él no podía acompañarlo, y se negó ya que tenía órdenes estrictas de parte de Adonai de no comer ni beber nada de ninguna cosa, ni regresar por el mismo camino que vino, ¿no? Esa era la orden de parte de Adonai para este profeta, que fue a Judá, que fue de Judá, que fue al norte, ¿no? A Betel, en este altar que estaban quemando incienso. La historia nos narra que había un viejo profeta en Betel que se enteró de todo lo ocurrido, ¿no? Por medio de su hijo que estuvo allí presente y vio todo lo que acontecía. Y este viejo profeta fue tras este varón de Elohim. Y en el camino lo encontró y lo invitó a su casa a comer. Pero el profeta le volvió a decir, no, le repitió lo mismo que le repitió al rey Jeroboam. Le dijo que no podía hacerlo porque tenía órdenes de parte de Elohim que no podía comer ni beber y volver por el mismo camino. Y vemos aquí la respuesta, ¿no? Es muy interesante la respuesta del viejo profeta que le dice en Primera de Reyes 13:18. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, yo lo mismo que tú también soy profeta. Un ángel me habló de parte de Adonai y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Podemos ahí ver ese engaño, ¿no? Y el profeta de Elohim, el que vino de Judá a dar ese mensaje, cayó en su trampa y lo acompañó, se dejó engañar. Y mientras comían vino palabra de Adonai al viejo profeta dirigida al varón de Adonai, ¿no? Y lo leemos esto en Primera de Reyes 13, verso 21b al 22. Dice, así dice Adonai, por haberte rebelado contra el mandato de Adonai, por no haber obedecido el mandamiento de Adonai tu Elohim y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde Adonai te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres, junto al de tus padres. Luego de esto, ya en el camino, este profeta fue atacado por un león y murió. Cuando el viejo profeta se enteró de lo ocurrido, fue a ver y dijo, se trata del varón de Elohim, pero desobedeció el mandato de Adonai y por eso él lo castigó, dejando que un león lo matara. Así se cumplió la palabra de Adonai. Vemos un tanto rara la expresión de este viejo profeta, ¿no? Porque él fue a través de él fue que fue engañado el profeta de Judá, ¿no? Pero vemos esa forma de expresar de que desobedeció, él mismo lo dice. Y aquí podemos darnos cuenta qué difícil y qué peligrosa es esa labor del profeta, lo que dice y de lo que hace, ya que si se descuida por un momento puede ser engañado. Y esto muchas veces sucede para probar, dice, el corazón de sus hijos, ¿no? Para probar si en verdad temen a Elohim. Una vez que el tiempo de sus predicciones se cumple, ya sea que acierta o que no acierta, la palabra nos da detalles para identificar a estos farsantes, que muchas veces tienen algún trastorno, quizá de trastorno de personalidad, ¿no? En Ezequiel 13:6 dice que sus visiones son falsas y sus adivinaciones son una mentira, y que andan diciendo que Adonai lo ha dicho, pero él no les ha enviado. Y todavía esperan que Elohim cumpla los dichos de ellos. Es por eso que Elohim descargará su mano sobre estos profetas, que hablan mentiras y no serán contados como su pueblo, ni tampoco sus nombres quedarán escritos en el libro del pueblo de Israel. Peor aún, entrar en la tierra prometida, en la tierra de Israel, ¿no? Cuando llega el tiempo de actuar según sus profecías y Elohim obra para mostrarles a todos que él no los envió con ningún mensaje, y estos falsos profetas, al no poder justificar sus propias palabras, quedan en ridículo, quedan mal, ¿no?
y todas las personas que confiaron en ellos no saben qué hacer, sintiéndose engañados por ellos. Voy a mencionar algunos detalles o cosas que hacían los profetas en el tiempo, los profetas de Baal, ¿no? Para no perder esa confianza y respeto que el pueblo les tenía, considerándolos como verdaderos profetas. Esto lo vemos en Primera de Reyes 18:28, que dice, así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se acercaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. ¿Sí? Muchos creo que conocemos el contexto de este verso, de esta historia, ¿no? Cuando el profeta Elías confrontó y retó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, para demostrar así al pueblo de Israel quién era el verdadero Elohim creador. Hoy en día podemos ver esa misma actitud de estos falsos profetas, que para dar credibilidad a sus profecías utilizan frases cortantes y de esta manera engañar a la gente en cuanto a su supuesto don de profecía. ¿Acaso Adonai no hará justicia a su propio nombre? Desde luego que sí. Veamos lo que dice la tercera palabra de la alianza en Éxodo 27. No hagas mal uso del nombre de Adonai, tu Elohim. Elohim no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Es por eso que en el libro de Ezequiel dice que el Elohim soberano se pondrá en contra de todos los que hablan falsamente y actúan en contra de ellos por sus falsas visiones y predicciones mentirosas, borrando sus nombres de los registros de Israel. Hoy podemos ver que hay muchas congregaciones con sus respectivos líderes, ¿no? Sus moreg, sus roeg, sus maestros, en fin, que afirman que la salvación solo la pueden encontrar en sus filas. Y si por A o B circunstancias ellos llegan a salir de sus congregaciones, son considerados cizaña o cabritos que no se pueden convertir en ovejas por su naturaleza misma. Ya los ignoran, no les hacen caso, no les dirigen la palabra y muchas veces reciben maldiciones por haber salido de sus grupos, que quizás tomando la escritura fuera de su contexto, se creen con autoridad para condenar a la gente, como dice Mateo 25. Cuando Yeshua venga y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, los primeros heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo, mientras que los de la izquierda serán echados fuera. Entonces vemos aquí que muchos de ellos toman ese versos de la palabra y los sacan fuera de su contexto, ¿no? A conveniencia personal de cada líder religioso, de cada persona que cree hablar en el nombre de Elohim. Al actuar estos falsos líderes en contra de sus hermanos, están prácticamente pronunciando sus propias sentencias, como en la historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Si recordamos un poquito esa historia de las plagas previas a la salida del pueblo de Israel de Egipto, este evento fue más o menos, está descrita en Éxodo 10, es la plaga de la oscuridad, que tuvo lugar antes de la muerte de los primogénitos. Faraón le dice a Moisés en Éxodo 10:28, lárgate de aquí, le gritó Faraón a Moisés, te advierto, jamás regreses a verme, el día que me veas la cara morirás. Según Faraón, Moisés fue condenado a muerte, pero esta sentencia de muerte dada a Moisés se convirtió en condena de muerte para Faraón y su pueblo, como lo describe Éxodo 11:6. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor de Faraón, el que se siente en el trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Es así como este evento mencionado en este verso de Éxodo nos recuerda lo que los líderes y profetas hacen cada vez que declaran perdido a todo el que sale fuera de su liderazgo, pues ellos no entienden que el único que sabe y puede dar una sentencia contra alguien es Adonai, como lo podemos ver en el acontecimiento del becerro de oro que fabricaron el pueblo de Israel mientras Moisés estaba con Elohim en el monte Sinai. Cuando Moisés intercede por el pueblo para que sus hermanos no mueran debido a lo que hicieron,
diciéndole a Adonai que borre su nombre de los registros de Israel, que borre el nombre de Moisés, ¿no? De los registros del libro de Israel. Pero, como sabemos, el motivo principal de este pedido de parte de Moisés ante Elohim no era por el pueblo ni por él mismo, era por que el nombre de Elohim no esté en boca de nadie, de cualquiera, ni sea pisoteado, ni deshonrado su nombre por los pueblos y naciones enemigas, ¿no? Que estaban alrededor. Entonces Adonai respondió que él borrará únicamente a todo aquel que haya pecado contra él. Entonces, esto es muy claro, ¿no? Para nosotros no podemos, alguien que se cree profeta o enviado, venir y dar sentencia contra sus hermanos, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Y para finalizar esta primera parte, por lo mucho que una persona esté convencida de un supuesto don, haciendo afirmaciones personales, como tal vez el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece, o lo que es peor aún, el decir que Elohim me habló, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y con personas que dicen eso, ¿no? No es que esté malo decirlo, pero que todo eso tiene que estar basado en la palabra y respaldado por la palabra. De ninguna manera esto significa profetizar, ¿no? Alguien que diga, que crea que tenga este don, ¿no? Este don de profeta, y diga cualquier cosa que él cree, que él piensa, de ninguna manera eso significa profetizar, no, porque él no está hablando en el nombre de Adonai, sino de su propio corazón. Y debemos tener mucho cuidado de eso, ¿no? Que nuestro hablar sea la palabra, ¿no? Sea la palabra, y que no tomemos palabras de otras fuentes que vienen a contaminarnos a nosotros, ¿no? Que viene a ser esa levadura que viene a afectar nuestras vidas, ¿no? Y queda enraizada, y uno no sabe de dónde vino esa palabra, ¿por qué tengo yo esto en mi mente? ¿Por qué lo digo, no? Y no tiene bases en la palabra. Muchas veces venimos con cosas en nuestra cabeza, tal vez del cristianismo, del mesianismo, si hemos pasado por el judaísmo, también vienen todas esas cosas, y no nos damos cuenta y seguimos diciéndolas tal vez, pero recordemos que todo tiene que venir de la palabra no se contradice, Elohim no se contradice. Eso es, hermanos, lo que me corresponde compartir en este tema. El hermano Gamaliel continuará con lo que sigue, ¿no? Muy bien. Gracias, hermanita Amparo. Pues continuando con la parte que nos corresponde referente a los falsos profetas, es importante tener claro que si ellos no llevan al pueblo a buscar un arrepentimiento, a darse cuenta que lo que estamos haciendo, incluidos nosotros el día de hoy, pues son vanas esas palabras, porque al final de cuentas lo que Elohim está buscando en su pueblo es que nos volvamos a él, busquemos realmente convertirnos de nuestros malos caminos, donde nos hemos desviado de esa instrucción que él nos ha dejado. Y bueno, una cita importante que la comparte Kefa, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, hace referencia, en el verso 1 en adelante, hace referencia a que iban a salir, como hubo en la antigüedad, como hubo nuestro pueblo, profetas que hablaron mentira, como algunos que ya mencionó ahorita la hermana Amparo, y otros que voy a ver aquí con ustedes en esta parte del estudio, salieron de nuestro pueblo y hablaron mentira. Y bueno, también dice Pedro que en nuestros tiempos, o en los tiempos de ellos primero, en esos tiempos después de que Yeshua estuvo con ellos, también hubo falsos maestros, hubo falsos profetas. Ellos se enfrentaron con algunos, ahí en sus cartas nos narran, sobre todo en el libro de los Hechos, y Shaul también, el Talmidí,
nos enseña también cómo él se enfrentó en llevar la verdad hebrea al pueblo, cómo no la aceptaban y cómo había hasta falsos profetas, magos que querían ese poder del Ruach, para poder ellos también dar palabra al pueblo. Entonces es algo que en la escritura tenemos mucha evidencia, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, y se nos ha advertido a nosotros que vivimos ahora en estos tiempos que tengamos cuidado, porque efectivamente es una tentación y yo lo puedo relacionar, lo puedo ver muy claro, lo que ya hemos visto, lo que pasó en el huerto, porque es una parte que vamos a ver. Aún el enemigo de Elohim conoce la escritura, aún el enemigo de Elohim sabe utilizar la escritura, porque eso no es una garantía el conocer la escritura. Es un riesgo cuando vienen personas que nos hablan de alguna escritura, de algún pasaje, y nosotros no conocemos el contexto real de lo que realmente significa esa enseñanza. Y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, poder distinguir a estos falsos profetas, teniendo en función lo que ya habló la hermana Amparo y lo que vamos a ver a continuación, cómo poder distinguirlos. Pero algo que es muy importante es tener primero ese Ruach HaKodesh, que nos lleva a entender qué espíritus son de Adonai y qué espíritus son contrarios a Adonai. Porque vuelvo a repetir, incluso pueden utilizar las escrituras y las pueden enredar, confundir, aplicar o dar sentidos que no están dentro de su contexto real. Y eso al final, pues nos desvía, nos saca de la meta de dar en el objetivo de lo que realmente la escritura quiere que cada uno hagamos o cumplamos. En esta parte que vamos a ver, el profeta Jeremías es el que hace más énfasis en lo que enseñaba en los profetas falsos en el tiempo que él estuvo en el pueblo, en el reino de Israel. Y el primer pasaje lo vemos en su capítulo 14, en la carta del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 14, narra ahí en 2-3 versos del 13 al 15, lo que él de alguna manera está presentando delante de Elohim. Digamos que está manifestando, está expresando cómo hay personas que se atrevían a hablar en nombre de Elohim cuando realmente él no los enviaba. Porque es importante lo que mencionaba la hermana Amparo, lo que hablaba de Deuteronomio. Era importante tener claro si lo que esa persona hablaba se cumplía o no se cumplía. Pero lo más peligroso o lo más riesgoso es que esa profecía falsa llevara a generar una rebeldía en contra de Elohim, o que los llevara a buscar deidades ajenas, que los llevara a voltear su rostro de Elohim y se empezaran a inclinar ante otras falsas deidades. Eso era lo que el pueblo tenía que estar consciente de, estar observando, no tan solo de si se cumplía o no se cumplía la palabra de ese falso profeta, sino al final hacia dónde era dirigida ese mensaje, esa palabra. Él le dice ahí, dando lectura a esos pasajes, dice: oh soberano Adonai, tus profetas le dicen al pueblo que todo está bien, que habrá paz, que no habrá guerra. Dice, y entonces Adonai le contesta ahí mismo en ese diálogo que tiene con el profeta Jeremías. Dice, estos profetas hablan o dicen mentiras. Adonai le está confirmando a Jeremías en ese mismo instante que lo que estas personas han estado hablando es mentira. Son mensajes que él no les dio. Son mensajes que él no les ordenó ir a dar, que él no les dijo que transmitieran. Ellos profetizan, dice, sus visiones, sus revelaciones que nunca han oído ni han visto, no han escuchado. Dice, pero hablan de su propio corazón, hablan de su propia necedad. Entonces, pues aquí podemos ver cómo Adonai
está confirmando por medio de Jeremías, a Jeremías mismo, que lo que Jeremías está viendo, está escuchando, está detectando dentro del pueblo es correcto. Son mensajes que están hablando mentira, que están hablando del corazón de esa persona, que está inventando, como decía ahorita la hermana Amparo, historias o mensajes que Adonai no les dio. Entonces, Adonai, ahí mismo, en el verso 15, le dice a Jeremías, por tanto, yo castigaré a esos profetas mentirosos. Dice que han hablado en mi nombre a pesar de que yo no los he enviado. Es un pasaje que también lo relaciono cuando Shaul escribe a la comunidad de los Gálatas, dice que Elohim no puede ser burlado, Elohim no puede ser engañado. Nosotros como personas tal vez podemos aparentar, podemos fingir cierta vida de piedad, pero realmente Elohim está viendo nuestro interior y pudiéramos tal vez pasar como buenas ovejas, pero en verdad nuestras acciones, nuestros frutos no respaldan lo que estamos diciendo o aparentando. Entonces dice él que dice Adonai a Jeremías que no van a ser burladores ellos, van a pagar, porque han hablado mentira. Dice, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. Y ahorita vamos a hacer mención o referencia a qué profetas estaba refiriendo Jeremías en otro capítulo más adelante. Hay otras citas que mencionan ese tipo de mensajes falsos de personas que no fueron enviadas por Adonai. Voy a mencionar solamente las citas. Jeremías en el capítulo 9, los versos del 8 al 9. El Malaquías en el capítulo 3, el verso 5. Sofonías, el capítulo 3, el verso del 1 al 5. Y Zacarías en el capítulo 13, en el verso 3. En el Brihad Hashan, como también mencionaba la hermana Amparo, Yeshua es muy claro en lo que él habla, en lo que él enseña, en diferentes intervenciones que él tuvo con sus talmidín, con sus discípulos. Y él mismo les alertaba que tuvieran cuidado, porque iban a salir personas disfrazadas de oveja, pero en realidad en su interior había un lobo rapaz, que iba a buscar sacar provecho, ventaja de esas personas que eran ignorantes tal vez o estaban indefensas para protegerse por sí mismos al desconocer la escritura, al desconocer la verdad hebrea, al desconocer realmente lo que vino a cumplir a esta tierra, Yeshua. Él vino a enseñar esa verdad que estaba descrita por él mismo en el Tanaj. Pero en sus tiempos había muchos burladores, había muchas personas que se hacían llamar, como decía la hermana, maestros, morés, profetas, pero en verdad conocían la escritura desde un punto de vista superficial. Ellos carecían de una relación personal con Adonai. Y sobre todo, al ver a Yeshua aquí en la tierra, digamos que toda esa clase de maestros, de sacerdotes, menospreciaban el ministerio, el trabajo que Yeshua vino a hacer a la tierra. Y aunque eran conocedores del Tanaj, eran conocedores de la Torá, ellos mismos no entendían cómo poner por obra, cómo aplicar esas palabras para que generaran un cambio en sus propias vidas, un cambio interior, un cambio que les llevara a dar esos buenos frutos. Voy a mencionar algunas citas en las que habla directamente Yeshua, entre ellas Mateo, del 7 al 15. Ya lo leyó la hermanita Amparo. Mateo 24:11, ese voy a hacer lectura. Dice que se levantarán muchos falsos maestros, falsos profetas, y dice que van a engañar a muchos. De hecho, pues ya lo han hecho y en nuestros tiempos seguimos viendo esos falsos maestros que han hecho señales y prodigios, porque es lo que hablaba hace rato. Pueden ellos decir algo, pueden dar incluso otorgar una sanidad, como luego conocemos que hay muchos lugares donde están haciendo ese tipo de campañas, ese tipo de eventos, donde ellos están
haciendo petición o están haciendo oración para pedir sanidad de personas. Y bueno, hemos sabido de algunos que son testigos, digamos, comprados o a modo para fingir o simular esas sanidades. Y tal vez habrá otros que efectivamente han recibido un bien, pero entendemos que están clamando a otro Elohim, están buscando otra fuente diferente a la nuestra, otra verdad que no proviene de Elohim. Y es ahí donde sufren ese engaño, es donde sufren esa situación de querer creer ellos que están recibiendo algo de parte de Elohim, cuando realmente no está siendo así. Y porque dice ahí mismo Yeshua, de tal manera que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Y eso es algo que a mí me dejó reflexionando, porque pues nosotros ya hemos sido llamados, nosotros ya hemos conocido, hemos escuchado, y aún así es importante seguir reafirmando el conocimiento, porque tengo claro que ahora toda la base y todo el fundamento de lo que enseñó Yeshua y toda la revelación que se habla en el libro de revelaciones de Giljarut, pues parte del Tanaj. Y al ser ignorantes del Tanaj, al ser neófitos y no tener esa experiencia y ese discernimiento para entender las palabras en su justo, correcta aplicación, su correcto contexto, pues somos presas muchas veces nosotros mismos, de tomar aplicaciones o sentidos que no son correctos. Entonces es importante atender ese llamado de Yeshua, aún a los escogidos. O sea, nosotros no estamos exentos de pronto de recibir mensajes de personas que están extraviadas y que quieren de alguna manera invitarnos, jalarnos, llamar nuestra atención con esas enseñanzas novedosas, con esas revelaciones que hay muchas personas que es lo que están buscando, esas señales, esos prodigios, en lugar de entender la verdad que ya está establecida en la Torá, en la Tanaj. Y bueno, Lucas también habla referente ahí en capítulo 6, en el verso 26, que tengamos cuidado, porque es algo que sucedía también con nuestro pueblo, cuando trataban bien a los profetas, cuando los profetas recibían esos halagos de parte del pueblo, porque el pueblo escuchaba lo que el pueblo quería escuchar, quería recibir. Entonces, el tratar bien a un profeta tampoco es sinónimo de que lo que habla es correcto, de lo que habla es verdad. Creo que hay más ejemplos en la escritura que hablan de todo lo contrario, que los profetas que realmente hablaban en nombre de Elohim eran maltratados, eran perseguidos, no tenían una vida cómoda, no tenían una vida de popularidad reconocida por las multitudes. Vamos ahora a ver ese pasaje de Jeremías en el capítulo 23, donde sigue Jeremías presentando a Adonai, lo que estos falsos profetas, estos falsos maestros estaban enseñando al pueblo. Y bueno, es importante, como decía hace un momento, el pueblo tenía que ser llamado por lo general a un arrepentimiento, buscar convertirse de sus malos caminos y volverse a Elohim. Y los profetas que no querían dar ese mensaje lo disimulaban o lo aparentaban de otra manera. Y eso era lo que Adonai reprobaba, porque estaban siendo estorbo para su pueblo. No estaban ayudando a que ellos se arrepintieran, hicieran esa teshuvah. Aquí dice el 23, en el verso 13, voy a leer solamente algunos, pero la narrativa concluye hasta el verso 32. Jeremías 23, del 13 al 32. Dice Jeremías, ellos hacen atractivas promesas. Eso lo vemos ahí en el verso 16. Promesas que luego no pueden ser cumplidas. Dice que los alimentan con esperanzas vanas. Inventan visiones pretendiendo que Elohim es el que les está dando ese mensaje, pero realmente ellos están hablando cosas que no vienen de la boca de Elohim. Porque si entendemos el significado de lo que nos presentó la hermana Amparo, pues simplemente un profeta se limitaba a ser portador,
a dar un mensaje de quien ellos estaban representando. Y en nuestro caso, pues estamos hablando de profetas falsos que conocían la Torá, que tenían a esos profetas de Elohim a un lado de ellos, y aún así se proferían hablar palabra falsa, palabra errada. Entonces, estamos hablando de falsos profetas que están en el pueblo, falsos profetas que son israelitas, falsos profetas que invocaban la Torá, el Tanakh, los escritos que ellos leían en esos tiempos. No estamos hablando de otro tipo de situaciones, estamos hablando de lo que sucedía en ese momento, en ese tiempo dentro de nuestro pueblo. Entonces es muy importante ese tiempo de estudio, ese tiempo de escudriñar, ese tiempo de buscar, porque si somos ajenos a ellos y somos ignorantes, pues fácilmente nos van a decir, a vender situaciones que no son correctas en su aplicación, en su apreciación, en su sentido de cómo vivirlas y cómo llevarlas a cabo en nuestro diario vivir. Dice, se apoyan falsamente en sueños, descrito ahí en el verso 25 de Jeremías 23. Ya desde aquellos tiempos había quien hacía decir que había soñado o que había recibido de parte de Elohim determinado mensaje, pero era falso. Y el 30, se robaban unos a otros, ellos mismos siendo hurtadores, entre ellos mismos, esas personas falsas buscaban atraer, competir entre ellos mismos, atraer a más personas para defraudarlos, para tal vez tomar ganancia ilícita. Y hablaban con mucha dulzura de lengua. Eso lo vemos en el verso 32, ahí mismo de Jeremías 23. Dice que hablaban con una lengua dulce, encantaban a las personas. Les gustaba cómo la manera los abordaba y cómo la delicadeza para poderles decir las cosas sin que ellos se sintieran agredidos, ofendidos, confrontados con su propia realidad. Y eso pues también lo vemos en nuestros tiempos. Hay congregaciones el día de hoy llenas, pues van por un buen mensaje, van por un buen sermón, porque no hay compromiso, no hay reto, no hay confrontación con Elohim. Simplemente van a cumplir con un tiempo de ceremonia para poder acallar su conciencia y salir tranquilos con ellos mismos, mas no con Elohim, porque no produce un cambio, no produce ese arrepentimiento. Aquí vemos otro ejemplo, que es el que les hablaba de ese profeta que ya lo menciona por su nombre, y es un pasaje muy interesante. Para mí fue de mucha ayuda, de mucha revelación. Eso lo vamos a ver en el capítulo 28 del libro de Jeremías. Cómo este hombre, siendo contemporáneo, teniendo ahí a Jeremías enfrente, se osa hablar palabra que no le fue dada de parte de Elohim. Y podemos ver ahí claramente cómo él mismo va a recibir el fruto, su retribución de lo que él hizo indebidamente, de cómo él actuó de una manera equivocada. Aquí voy a resaltar algunos versos, pero yo los invito en otro momento que puedan dedicarle tiempo a ese capítulo 28, porque está lleno de muchos detalles, está lleno de mucha información que sucedió, vuelvo a repetir, dentro de nuestro pueblo. No estamos hablando de profetas ajenos al pueblo de Israel. No estamos hablando de los filisteos, ni de los cananeos, ni de los pueblos que habitaban en ese tiempo. Estamos hablando de nuestro pueblo. Estamos hablando de alguien que conocía las escrituras. Y teniendo ese profeta como Jeremías, como luego se dice, no se tocaba el corazón para engañar, para mentir. Es algo que, si eso pasaba en ese tiempo, imagínense ahora a cuánta gente más estamos expuestas en estos días, que buscan engañar, que buscan desviar a las personas que realmente tienen ese verdadero deseo de conocer al verdadero Elohim, al Elohim viviente, y quieren realmente volver sus vidas a conocer esa verdad hebrea que nosotros estamos empezando a conocer, y que ese conocimiento nos debe llevar a un cambio de vida, a un cambio de rumbo, a un cambio de acciones. Entonces, vamos a ver algunos versos. Y como les dije hace un momento, es importante, si ustedes lo desean, ver todo el capítulo 28
porque es una narrativa que creo algo nos puede enseñar para nosotros el día de hoy. Dice ahí en el verso 10 que él quitó el yugo que había sobre el cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y hace referencia a que Elohim, voy a abrir, yo aquí tengo la versión Reina Valera, voy a abrir la escritura para tratar de alguna manera seguir esa secuencia. No lo voy a leer todo, pero sí resaltar algunos puntos que es importante. El capítulo 28 del profeta Jeremías inicia al menos esta versión Reina Valera, así pone profecía falsa de Ananías. Y vemos aquí que pues era en el reinado de Sedequías, era un rey que gobernó en la tierra de Judá. Y bueno, es importante, en el verso 3 dice que dentro de 2 años hará volver los utensilios de la casa de Adonai, porque ellos estaban cautivos en la tierra de Babilonia. Y él menciona un plazo, y menciona los objetos, y menciona lo que según él había recibido de parte de Elohim que se iba a cumplir. Pero ahorita más adelante vamos a ver realmente lo que acontece y vemos cómo Jeremías mismo le da mensaje a ese profeta. Entonces dice en el 5, Jeremías le responde a Ananías y delante de todo el pueblo, dice, así sea. O sea, él está confirmando que sí, que va a volver el pueblo, que van a volver los utensilios al templo y que van a ser liberados, pero no en el tiempo ni la manera como Ananías lo estaba cumpliendo. Y dice él aquí, oye esto ahora, palabra que en tus oídos, sí, todo el pueblo ha escuchado. Los profetas que fueron antes de mí, en los tiempos pasados, en el verso 8, dice, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia. O sea, no eran buenos mensajes. Y esos mensajes no eran buenos a raíz o a consecuencia de las acciones de lo que el pueblo estaba haciendo, estaba viviendo en ese momento. Porque es algo que he comprendido. Esos mensajes de amor, esos mensajes de que todo está bien, de que no pasa nada, realmente si no llevan el mensaje de justicia, si realmente no llevan ese mensaje para que nos volvamos, ¿sí?, a nuestro creador, a nuestro Elohim, a nuestro redentor, pues en vano son esas palabras. Porque si estamos viviendo erradamente, si estamos viviendo de una manera equivocada, ¿cómo esperamos recibir la ayuda, la bendición de Elohim? O sea, es algo que ahora entiendo que no tiene sentido. Es algo que no cuadra. ¿Cómo esperar bendiciones de lo alto? ¿Cómo esperar su ayuda, su protección, su cuidado? Y porque veo que más adelante esto se relaciona con la lluvia. El pueblo de Israel estaba padeciendo una sequía y era también consecuencia de todo, pero cómo Adonai en su paciencia, en su cuidado, toma profetas, toma instructores para enseñarnos, porque no entendemos por qué nuestra tierra está árida, por qué nuestra tierra está seca, por qué nuestra tierra está abandonada, porque a veces somos muy cómodos, queremos que alguien venga y nos diga, que alguien nos explique, que alguien nos enseñe, y eso es importante y es necesario, pero algo aprendido aquí, que por uno mismo tiene que escudriñar, uno mismo tiene que analizar, uno mismo tiene que entender por qué pasan las cosas como pasan. Y sería muy sencillo decir, pues vamos al capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, porque ahí está bien claro quién guarda, quién cumple la Torá, pues cuáles son los beneficios, cuáles son las bendiciones. Y sería bien sencillo también decir, pues nada más veamos Deuteronomio 29 para ver también todo lo que va a acontecer con los que no guardan, con los que no cumplen, con los que no observan. Pero la realidad es que nuestra vida es más complicada y nosotros mismos muchas veces nos metemos en situaciones que no deberíamos de haber entrado. Nosotros mismos muchas veces estamos en lugares que no deberíamos de estar, o a veces permitimos estar con personas que nos dañan, que son tóxicas, que nos alejan de la verdad hebrea, de la emuná verdadera.
Pero cuando vamos enfrentando esas cosas es cuando realmente nuestra confianza va creciendo. Es cuando nos damos cuenta que realmente cuesta a nosotros mismos enfrentarnos, cuesta a nosotros mismos hacernos a un lado, porque Jeremías, aquí veo esa humildad de cómo él no permitió que Ananías siguiera hablando mentira. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que hay otras personas que hablen palabra que no es de Elohim, que no viene de Adonai? Y consentimos con nuestro hecho de guardar silencio el que lo que la otra persona está hablando, está enseñando es correcto. O a veces aplaudimos el caminar o el andar de otras personas que no están conforme a lo que hemos aprendido. Y claro que nos falta mucho por aprender. Claro que tenemos todavía un camino amplio por seguir conociendo, leyendo, estudiando, pero lo más importante aplicando, porque ahí es donde nos damos cuenta si realmente lo que hemos aprendido lo aplicamos de una manera correcta. Para concluir este pasaje de Ananías, el 15 dice Jeremías, Ananías, ahora Adonai no te envió, lo vuelve a reafirmar. Ahora oye, ¿sí? Tú has hecho confirmar una mentira, porque todavía Jeremías en el transcurso del relato le dio la oportunidad a ese profeta mentiroso de que reconsiderara que lo que él había hablado no era correcto, que lo que él había profetizado no era acorde a lo que Elohim quería. Pero aquí Jeremías, como vio que Ananías no reconoce su error o su mentira, le está ahora él profetizando lo que va a pasar con Ananías. Dice, por tanto, así dice Adonai en el 16, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este mismo año. ¿Por qué? Porque hablaste rebelión contra Adonai. Y dice ahí que ese mismo año, Ananías dice que en el 7º mes, él falleció, murió. Entonces, pues es importante que nosotros en estos días estemos alerta, porque ese Elohim que estamos viendo aquí ahorita en ese pasaje de Jeremías es el mismo Elohim con el que nosotros estamos tratando, es el mismo Elohim con el que estamos interactuando, es el mismo Elohim con el que estamos buscando tener esa cercanía, esa relación estrecha, esa comunión íntima con él. Y vuelvo a repetir, él no lo podemos engañar. Él no puede pasar por alto nuestras malas acciones esperando nosotros bendición, esperando nosotros bienestar, cuando realmente no es así. El pueblo en ese tiempo de Jeremías estaba sufriendo un justo juicio, estaba recibiendo el pago de sus acciones, de sus obras, estaba recibiendo su retribución de sus desviaciones y tenían a los profetas. Es algo que en algún momento yo expresé también. Siempre vemos la historia de nuestro pueblo, bueno, yo, y digo, bueno, si yo hubiera salido de Egipto, pues yo no hubiera hecho eso. Si yo hubiera cruzado el Mar Rojo, no, yo no hubiera actuado así. Si yo hubiera estado al lado de Moshe, no, yo no hubiera. Ahora veo a Jeremías y digo, bueno, si yo hubiera estado al lado de Jeremías, pues yo no hubiera actuado de esa manera. O si estuviera en el tiempo de nuestro maestro Yeshua, si yo hubiera estado al lado de él, yo hubiera aprendido y no hubiera cometido errores. La realidad, hermanos, es que hay muchos tiempos en nuestro pueblo, en nuestra historia, que hubo grandes hombres de Elohim, y aún así vemos que la mayoría, lo grueso del pueblo, ese camino ancho, espacioso, que llevaba a la perdición, vemos que la mayoría lo tomaba. Y ese camino angosto que llevaba al arrepentimiento, ese camino angosto que llevaba a cumplir esas instrucciones que Él nos dejó, que traían ese bienestar, que los estaba preparando para entrar a esa tierra prometida que Él ya les había otorgado, la había prometido a nuestros padres, ya estaban a unos pasos de poder entrar. Así que tengamos cuidado nosotros el día de hoy de decir, pues si yo hubiera estado, hubiera actuado de otra manera. La verdad que no sabemos. Lo importante es enfocarnos el día de hoy, lo que tenemos ahorita enfrente de nosotros. ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿A qué dedicamos nuestra atención el día de hoy? Porque realmente eso es lo que nos debe ahorita hacer reflexionar. Estos estudios que el hermano nos está permitiendo compartir es para nuestro propio aprendizaje, como familia, como comunidad,
pero también para nosotros mismos que somos los que estamos presentando, porque es algo hermoso que podamos abrir un poquito más nuestra visión, nuestro entendimiento desde el punto de vista espiritual y que no caigamos en una letra muerta, en una letra que a veces no entendemos a dónde nos lleva o cuál es la finalidad, porque nosotros mismos no nos disponemos a tener ese oído atento, a hacer ese shema, a escuchar de una manera inteligente. Escuchaba un audio en la mañana de lo que me están diciendo, llevarlo a la práctica. Lo que estoy captando, lo que estoy aprendiendo, analizarlo, digerirlo, procesarlo y prácticamente ponerlo por obra, sin mayor contratiempo, sin menor situación, porque el beneficio va a ser para nosotros mismos. El perjuicio también va a ser para nosotros si no somos hacedores, si no ponemos por obra lo que Él nos está enseñando. Voy a mencionar rápidamente algunas características, ya algunas las mencionó la hermanita Amparo, de lo que son los falsos profetas, de lo que podemos observar, sobre todo también en nuestros tiempos. Son gentes, como dije hace rato, que conocen la escritura, pero no dan la aplicación correcta que debería de ser. Son personas que les gusta llamar la atención sobre sí mismos. Son personas que de todo hablan, menos del arrepentimiento. Son personas que no le dan su lugar al Mashiach. Hablan de tradiciones, hablan de la Torá, pero no reconocen a Mashiach. Es importante tener claro eso porque si algo hemos visto y algo hemos entendido, es que no tan solo ser parte del pueblo de Israel es una garantía para alcanzar la redención. Y hemos entendido que pueden injertarse extranjeros a nuestro pueblo si entran dentro de esa alianza. Pero el común denominador de los dos es Yeshua, verlo a Él como ese redentor, como ese Goel, como ese pariente cercano que vino precisamente a redimirnos para llevarnos a entrar a esa alianza. Entonces, cuidado de esos maestros, de esos falsos profetas que hablan de todo, hablan de las señales del fin, pero nunca hablan de nuestro Redentor, porque Él mismo lo dijo, Él es ese camino, a esa verdad hebrea, a esa verdad de nuestro pueblo que nos conecta con Él, para alcanzar esa oportunidad que tenemos ahorita todos, de ser redimidos, de entrar en esa alianza, para esperar en un futuro lo que Él tiene dispuesto para nosotros y formar parte de ese reino de los redimidos, alcanzar esa restauración plena que nos lleve a esa relación, a esa comunión íntima con Él por la eternidad, lo que conocemos como vida eterna. Así que tenemos que ser muy cuidadosos porque ellos mismos, pues lo hemos visto, los que pasamos por otras partes, sobre todo en el cristianismo, cómo vendían esas promesas de fe o de esperanza, cómo a través de ese lucrar, de recibir un pago, un dinero que era incorrecto, era indebido, ellos engañaban y hacían creer una falsa esperanza a las personas cuando la verdad no se les hablaba ni un mínimo de lo que es la verdad, porque no conocían al Elohim de Israel, mucho menos a Yeshua, que es nuestro Redentor. Hablaban en otros nombres, en otras deidades ajenas, falsas, haciendo creer mentira. Entiendo cuando Yeshua decía cómo un ciego va a guiar a otro ciego. ¿Cómo vamos a enseñar la verdad si no conocemos la verdad? ¿Cómo vamos a salir de la oscuridad si no hemos venido a la luz? Son maneras muy prácticas de ver realmente cómo estamos conduciendo nuestra vida. Y esas palabras hacen sentido, hacen eco en lo que hacemos día a día. ¿A quién dedicamos el tiempo? Como decía hace rato, ¿a quién dedicamos la atención? ¿A quién estamos realmente sirviendo? Podemos decir con nuestra boca que a Elohim. Podemos tener pensamientos de que creemos que estamos agradando a Elohim, pero realmente lo que hacemos, los frutos, las obras, nos respaldan. Realmente eso es lo que estamos demostrando, denotando, que es lo que ocupa realmente el primer lugar. Es algo importante entender cuando una persona se equivoca, porque es normal, es de humanos equivocarnos, y recibir y aceptar la corrección con humildad. Eso es algo que diferencia a los falsos maestros, a los falsos profetas que anteponen su ego, su orgullo, su vanidad, y no aceptan con humildad la corrección. Así que nosotros nos podemos equivocar, podemos a veces desviarnos de algo,
pero lo importante es aceptar esa corrección, aceptarla para entender que realmente queremos ser guiados por ese camino de verdad, ese camino de justicia, ese camino que realmente nos conduce al arrepentimiento, que luego va a generar a nosotros un cambio de rumbo, esa teshuvá verdadera, para poder hacer ese compromiso, esa alianza y estar dentro de ese pacto, para esperar lo que está por venir, para esperar lo que estamos por recibir. ¿Qué hablar de doctrinas falsas? ¿Qué hablar de enseñanzas que están fuera de la Torá? ¿Qué hablar de enseñanzas que los guían a los demonios, que los guían a ídolos de madera, de barro, de fierro? Creo que ahondar en esos temas, nosotros la mayoría estamos claros que entendemos a lo que se refiere cuando Shaul habla de eso, cuando le escribe a Timoteo, cuando escribe en Tito, que se cuiden de esos calumniadores, de esos engañadores, de esos falsos profetas que están embaucando, están enredando a la gente con doctrinas equivocadas, erradas, que lo único que hacen es llevar a la perdición, tanto al que las está hablando como al que las está escuchando y las está siguiendo. Muy bien. Por último, voy a ver lo que describe Miqueas. Es un pasaje que da algunos otros puntos importantes a considerar. El libro de Miqueas, en el capítulo 3. Voy a dar lectura rápido, pero ustedes pueden analizarlo con calma. Miqueas capítulo 3, el verso del 3 al 11. Es importante tener claro ahí cómo puede uno ver la diferencia de un siervo, de un profeta que realmente busca Elohim, que es, ya dije hace rato, es perseguido, no tiene dónde vivir de una manera cómoda. Entiendo cuando dijo Yeshua que él no tenía una cueva como la tienen las zorras para recostar su cabeza, que no tiene un nido como las aves del cielo donde pasan la noche, donde se resguardan del frío. De una manera metafórica, alegórica, él estaba haciendo referencia a que las personas que querían realmente encontrar ese camino al reino de Elohim no iban a tener una vida tan cómoda, una vida tan fácil. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender a desprenderse de lo que en este mundo era una distracción, un ancla, una desviación de lo que Elohim realmente quería para esos siervos, esos profetas que llevaron ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de buenas nuevas, porque a veces yo mismo en algún tiempo creí que esos mensajes de buenas nuevas los iba a encontrar en el Brit Hadashah y estaba tan equivocado, estaba tan errado, que todo eso ya estaba dicho en el Tanaj, todo eso ya estaba descrito, que era lo que nos esperaba como pueblo, que es lo que está por acontecer con nosotros. Entonces, bueno, pues seguir hablando de esos falsos profetas que usan caretas, que cubren su vida con hipocresía, que a la gente le dan el gusto de escuchar lo que ellos quieren escuchar, pues es una señal de entender que ellos realmente no están escudriñando las escrituras como deberían de ser, y lo más triste que no las están viviendo, porque pues no sé ustedes, pero a mí el paso del tiempo me llevó a conocer personas que definitivamente lo que decían, lo que enseñaban tras el púlpito, a la hora de verlos entre semana en su manera de vivir, de conducir su relación con su familia, pues era muy diferente, era muy contraria a lo que se decía con lo que se hacía. Es difícil nosotros vernos a diario, estamos dispersos en diferentes lugares, pero bueno, a veces podemos percibir algo aquí cuando nos reunimos, a veces podemos percibir algo cuando escribimos en alguno de los grupos. Y lo más importante, tener ese Ruach de Yeshua, tener ese Ruach que es el que nos da esa sabiduría, ese entendimiento para poder también discernir y poder entender, porque ha habido ocasiones que el ver que alguien se aleja de nosotros en los grupos, lo hablo por mí, a veces es sinónimo de que algo no está bien, algo está aconteciendo con el hermano. Desde que no tiene datos para el internet,
desde que está batallando con su aparato celular, desde que está enfermo, desde tantas cosas que puede haber cuando uno se dispone a escribir un breve mensaje de saludo a un hermano entre semana. Y a veces sin darnos cuenta, descubrimos o vemos cosas que no nos imaginábamos. Y es ahí donde Elohim, si realmente somos esos siervos, si realmente somos esos portavoces de su voz, de su palabra, damos palabra de vida. Como decía Amparito, no damos nuestro consejo, no damos nuestra opinión, damos nuestras vivencias de lo que la Torah ha sido para nosotros, de los consejos que hemos recibido también de nuestros instructores, que nos han dado resultado, que nos han dado ayuda para evitar problemas y también para obtener situaciones que son para nosotros de bendición. He entendido que aquí no hay atajos, aquí todo es un sacrificio, aquí todo es una entrega, es una dedicación al estudio, a la lectura, a hablar con Adonai, a decirle cuando no podemos, cuando realmente estamos cansados, cuando estamos incluso perturbados por cosas que acontecen en nuestra vida secular, porque es así donde estamos creando esa relación íntima con Él, plena, no una relación religiosa, sino una relación plena, que es la que realmente cuando, con lo que vamos a concluir, dice destino final de esos profetas, ya lo mencionaba también Amparo, entiendo esa separación, entiendo por qué Elohim permite esos falsos profetas, tengo claro por qué ellos tienen una función para poder diferenciar el trigo de la cizaña, poder nosotros en un futuro ser puestos a la mano derecha y decir, buen siervo, fiel, en lo poco, en lo poquito que pudiéramos haber hecho, que nos seamos encontrados fieles a lo que Él nos ha encomendado, porque es ahí donde realmente nuestra vida va a ser sacudida, confrontada para entender si realmente estamos entendiendo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, porque eso es lo que Él quiere al final, que nosotros seamos un reflejo, una extensión de Él, pero no tan solo de palabras, sino de acciones, de hechos, de frutos. Así que sigamos trabajando cada una de las cosas que nos corresponden para que en un futuro recibamos ese reconocimiento, esa corona, lo que vayamos a recibir, esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo, tantas cosas que hay por indagar, por leer, por conocer. Que Él nos siga guardando, bendiciendo, y con esto concluimos la primera parte de este estudio, que tenía que ver primero con lo que es un profeta, y segundo, los falsos profetas que hubo en nuestro pueblo, que fueron parte de nuestra historia. Y bueno, en el Brit Hadashah ver también engañadores y burladores que también vivían en la tierra de Israel y querían fingir o aparentar que eran esos enviados de Elohim, cuando en verdad ni lo conocían. Que tengan una linda tarde y shalom.